Nos acompaña Antonio González Asturiano, socio fundador y managing partner de Action Legal, un despacho valenciano especializado en startups, inversión y compraventa de empresas y con presencia destacada en los rankings de Venture Capital en España. Queremos bajar a tierra qué debe hacer y qué no un emprendedor cuando empieza a crecer. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenos días. Bueno, para situarnos, ¿qué hace un abogado de startups? Bueno, aparte de apagar fuegos, que es algo que hacemos todos los días, lo que procuramos sobre todo es dar apoyo a estas compañías que son innovadoras, que son disruptivas y que empiezan muchas veces con muy poco conocimiento de la parte legal, que es una parte imprescindible para llevar adelante un negocio. Les asistimos y les acompañamos. Hacemos que el abogado sea alguien entendible para ellos, procuramos aprender su idioma, instruirles un poco sobre el nuestro y ayudarles a que su proyecto crezca. ¿Cuáles son los fuegos que más habitualmente tenéis que apagar? Bueno, casi siempre los fuegos derivados de la velocidad. Los emprendedores van rapidísimo. Cuando te encargan un trabajo no les preguntas para cuándo lo quieres porque te van a responder para hoy. Entonces esa velocidad a veces no es una buena compañera de hacer las cosas con rigor, ¿no? Eso nos obliga a los abogados que estamos especializados en startups a atender muchísimas urgencias. La mayoría de las veces resolviéndolas con éxito, por suerte. Muchos de los emprendedores que están aquí en este BDS vienen a buscar inversión. Vamos a hablar de las rondas. Vamos a ver cuáles son los pasos de la película para aquellos que estén empezando en esto. Plazos realistas y los errores que más se repiten. Muy bien, difícil de sintetizar, pero sí que te diría, ante una ronda de inversión lo que hay que hacer es planificar. Eso es lo primero. Los emprendedores tienen que saber que la forma en que los inversores de Venture Capital invierten en las compañías es tomando participación en ellas, convirtiéndose en socios. Entonces hay que hacer una serie de reflexiones previas, cuánto equity, es decir, cuántas participaciones sociales estoy dispuesto a ceder en la ronda, cuál es la valoración acorde a mi estado o mi situación actual y cómo planifico el pacto de socios que voy a tener que firmar con los inversores. Eso implica una serie de reflexiones muy importante hacerlas con tiempo. Uno de los errores más habituales es no hacer esas reflexiones o esperar que sea el inversor el que te enseñe a cómo hacer un pacto de socios o a cómo firmar un term sheet. El inversor tiene un interés que no es coincidente con el tuyo, hay una intención de intereses, ¿no?, que hay que resolver y para eso es importante llegar a la ronda de inversión bien informado. Los plazos dependen, es muy casuístico, pero una ronda de inversión bien planificada se puede resolver en un plazo de 3-6 meses. Cuando no están bien planificadas a veces se alargan y a veces, lo peor, se frustran. Yo sé que cada una de estas preguntas da para una tesis doctoral, pero hablemos del pacto de socios que lo acabas de mencionar en un par de ocasiones. Cláusulas que evitan problemas. ¿Cuáles? Muy bien, muy buena pregunta. Al final, todas las cláusulas son importantes, evidentemente. Yo creo que aquí lo importante es para los emprendedores saber que no solo tienen que preocuparse de los inversores, sino que tienen que no preocuparse, pero sí ocuparse de sus compañeros de equipo y de sus compañeros de proyecto. Los equipos de emprendedores tienen que asumir la conveniencia de firmar un pacto de socios entre ellos mismos, entre los fundadores, y ahí hay una cláusula fundamental que es la que refleja el compromiso de cada uno de los miembros del equipo, ¿no? La permanencia, la dedicación a la compañía, que nos permite comprometer a todos los miembros del equipo en la medida en que cada uno pueda y además establecer las consecuencias de un incumplimiento si alguien, por ejemplo, se va del equipo. Algo que puede generar muchos problemas a la hora de luego captar inversión si no lo has planificado bien. Luego, con los inversores, el repertorio de cláusulas importantes se amplía, evidentemente. Dependen bastante del estadio, de la fase en que se encuentra la compañía. Hay cláusulas muy famosas en el sector, como la de liquidación preferente o la antidilución, que suenan muy mal, ¿no? Y que probablemente lo que hay que hacer es entenderlas bien y saber cuándo van a entrar en tu pacto de socios, con qué inversores tienes que aceptar determinadas cláusulas, con qué inversores las puedes negociar. Mucho y difícil de resumir. En cuanto a la ley de startups, ¿qué ha cambiado de verdad y qué sigue siendo farragoso? Bueno, la ley de startups es un buen intento. No vamos a ser crueles en la crítica, ¿no? Que hay que reconocer que ha habido un esfuerzo, hay que reconocer que ha habido un avance. Se han conseguido algunas cosas, se han simplificado algunos trámites, pero quedan pendientes algunos que son importantísimos. Por ejemplo, no se ha resuelto un problema constante en el emprendimiento que es la fiscalidad de las stock options, un incentivo que es enormemente útil para las startups y no se ha resuelto todavía. Teníamos ejemplos fuera, en países que sí lo tienen
resuelto y lamentablemente no hemos tomado nota. No se ha resuelto detalles como, por ejemplo, que cuando un inversor extranjero viene a invertir en una compañía española es imprescindible que tenga un NIF español o un NIE si es persona física. Hay que tramitarlo es un infierno, demora muchísimo los procesos, los inversores extranjeros no lo entienden y al final, ¿cuál es la consecuencia de esto? Estás ahuyentando el capital y eso es un pecado enorme. Has hablado de las stock options. Explícanoslas para Damis, cómo las repartimos sin romper la tabla de capital y qué alertas hay que mirar antes de prometerlas. Muy bien. Bueno, lo primero es que en España, y precisamente por la complicada fiscalidad de las stock options, hay un instrumento que es muy similar, que son las phantom shares, que es al final el que venimos utilizando precisamente por problemas de índole fiscal. Son muy parecidas, las stock options terminan haciendo socio al que es beneficiario de stock option, las phantom shares no, solo se les entregan los derechos económicos. Y al final los emprendedores lo que tienen que tener en cuenta es que es un instrumento útil para retener y para captar el talento y que es un instrumento que les diluye en la cap table, en la tabla de capitalización o bien en la expectativa de beneficio que pueden tener en la compañía. Entonces hay que saber cuánto tienes que dar en cada momento. Siempre tienen que ser porcentajes más bien pequeños y hay que saber a quién se las das. Y luego, obviamente, esto lo digo como abogado, hay que reflejar muy bien documentalmente las condiciones en que el beneficiario va a poder acceder a ese incentivo. Algunos pueden llegar a vender a una gran empresa. Un par de trucos, si los hay, para no morir con compliance y plazos en contratos. Muy bien, el compliance es mortal, es verdad. Pues mira, un truco muy evidente. Cuando ya llegas a un estadio en el que te estás planteando el exit, la transacción definitiva, que es vender la compañía, viene un incumbente del mercado y te dice: me gusta tu proyecto y te ofrezco 50 millones de euros por él. En estos momentos hay algo que agiliza mucho el proceso. Te van a someter a una due diligence, que es un proceso de revisión de muchos aspectos de tu compañía, legal, financiero, contable, incluso tecnológico. Anticipar esa due diligence, lo que se llama la vendor's due diligence, que es que la propia compañía, antes de que venga el potencial comprador, ya está iniciando ese proceso para dárselo todo hecho. Esto es algo que acelera mucho esos procesos. Es un tip, un truquito que muchas veces no se tiene en cuenta y es interesante. En este BDS 2025, ¿venís a por clientes, a por talento? ¿Qué objetivos tenéis? A por todas. Por clientes, no es que vengamos a por ellos, es que los encontramos aquí. A nosotros nos encanta venir al BDS porque todos nuestros clientes, tanto de la parte de los emprendedores, que son muchísimos, como de la parte de los inversores, porque también asesoramos al Venture Capital a la hora de invertir en una compañía, pues te los encuentras en un evento o eventazo como lo que es ya el BDS, que es impresionante. Te encuentras a todo el ecosistema local, nacional e internacional. Entonces, solo eso ya te permite tener muchas conversaciones que no puedes tener en el día a día del despacho. Si además incorporamos talento, bueno, pues ya hacemos un póker de ases. Un hito para 2026 que os planteáis en Action Legal. Bueno, seguir creciendo y seguir haciéndolo con el rigor con que lo hacemos. Yo con seguir creciendo al ritmo que lo estamos haciendo en los últimos años, yo ya me sentiré súper satisfecho porque eso nos permite sentir que somos un agente del ecosistema que está aportando valor a algo tan importante como es el emprendimiento y como es la innovación, que al final es creación de empleo, creación de riqueza. Entonces, seguir creciendo como hasta ahora es el hito que nos planteamos. Pues Antonio González Asturiano, muchísimas gracias. Gracias a ti, sin duda.